Así fue como un día de 1968 descubrí que el gobierno había matado mi infancia y a pesar de todo, seguí siendo niña. La inocencia la perdí más tarde, cuando comencé a creer en un futuro diferente y aprendí a vivir mi adolescencia entre el amor y la muerte. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi en esta ocasión desde el piso 1 de las oficinas de Penguin Random House, porque me acompaña mi queridísima y admirada Lidia Cacho. Querida Lidia, ¿cómo estás? Hola Francisco, feliz de estar aquí, feliz de estar contigo y agradecidísima de que hayas venido. No, hombre, yo te dije antes de grabar, yo me desplazo por ti hasta donde sea. Era un privilegio que estés aquí, que estés en México, que podamos tener esta conversación, aunque sea breve pero oportuna, sobre Un halcón bajo mi ventana, publicada en Lumen, una novela, yo diría, dolorosa, conmovedora, pero necesaria, ¿no? ¿Por qué retomar este episodio tan traumático en la historia del país, de México, el 68, el halconazo? ¿Cuál es la semilla de esta historia? Ya abordaremos a tu personaje y todo lo demás, pero empecemos por ahí. ¿Por qué abordar este episodio? Me parece que hay momentos en la vida de todo ser humano, sueno como señora mayor que lo soy, pero hay momentos en los que nos detenemos a mirar el pasado para poder entender no solamente el presente, sino tratar de intuir el futuro, ¿no? Y hay como diferentes formas de ver el tiempo, de percibir el tiempo, y no siempre es lineal. Ayer me recordaba Natalia, mi editora, que los mayas veían el tiempo de una manera distinta. El pasado está frente a nosotros, ¿no? Porque es lo que ya conocemos, y el futuro está detrás porque es lo desconocido, es lo que nos persigue. Y justamente creo que esta novela va sobre esa exploración, ¿no? En el momento, en el exilio, en la soledad. Yo estoy exiliada en España por razones que muchas y muchos conocen, y que tienen que ver con que fui expulsada de mi país por violencia política y criminal. Entonces no estoy por gusto allá, ¿no? Y todo el tiempo estoy aspirando a volver a México y seguir aquí, que es mi tierra, mi patria, mi vida, mis amores están aquí. Y esta novela tiene que ver con esa búsqueda de recapitular, revisar, viajar hacia el pasado, sobre todo en esa década tan importante del 68 al 78, ¿no? Todo lo que hizo la música por nosotros, cómo descubrimos el amor, el sexo, el placer, la cultura, pero también cómo somos hoy en día nosotras y nosotros, gracias a lo que sucedió en el 68, se nos olvida, ¿no? Y de pronto escuchas a muchísima gente joven y todos los movimientos woke como si estuvieran inventando la sexualidad, y me muero de la risa y digo, chiquita, si tú supieras lo que hicimos en los 70s, sí, ya te enterabas de lo que era la verdadera libertad sin tener que censurar a nadie, ¿no? Entonces un poco era esta inquietud, ¿no? Quiero hablar de estas cosas que vivimos en los 70s, aunque yo en el 68 tenía 5 años. Sí. Entonces, la personaje de mi novela no soy yo, definitivamente. Sí, claro. Pero hay un montón de guiños, ¿no? Claro, sí respiraba ese país, ¿no? Sí crecí en ese país. Y conforme avanzaba en mi adolescencia, sentía ese país en carne propia, ¿no? En ese sentido formativo, porque siento que es una novela de iniciación, hablas de muchas mujeres, de la resistencia feminista, de las mujeres que estaban en tu casa, de tu mamá, tus tías, luchadoras sociales. Háblame un poquito de este homenaje, porque lo adviertes también por ahí en la nota final, que quieres darle voz a todo ese grupo de resistencia, a esa semilla de movimientos sociales que hoy tal vez los vemos ya en una ola, como dices, tal vez más mediática, pero que empezaron por ahí. Pues mira, yo creo que para empezar el 68 ha sido narrado eminentemente por un grupo bastante pequeño de hombres, que algunos pues se han sumado a la pertenencia al Estado y viven del Estado, por desgracia, han vivido diferentes gobiernos, incluso el actual, y estos hombres son los que crearon su épica del 68. Sí. Y en esa épica contaron con los nombres de 3 o 4 mujeres. Y así es, ya está. Como si fueran las especiales, ¿no? Las extras, 4 comas, ¿no? Las comadritas, una que entró a Lecumberri, las otras a Santa Marta y se acabó. Y siempre eran las amigas de, las comadres de, las novias de.
Y lo que yo viví de adolescente, alrededor de todo el movimiento del 68 y los 70, cuando empezaron las desapariciones forzadas, etcétera, con las personas mayores que rodeaban a mi familia, era una cosa muy distinta. Estábamos todo el tiempo rodeadas de mujeres increíbles, ¿no? Wow. Sofía Bassi, o sea, la gran mayoría de mujeres que yo menciono en el libro, aunque no estaban en la realidad, es una licencia literaria, todas juntas en estas aventuras en las que meto a mis personajes, la gran mayoría de mujeres estaban aquí y estaban dando la lucha, ¿no? Rosario Castellanos se vino huyendo porque México era un país donde estaban las libertades a punto de abrir en flor, ¿no? Y México se convirtió en la punta de lanza de todas las revoluciones de Latinoamérica en el 67, 68 y siguió siéndolo durante muchos años. Y el movimiento de mujeres también lo fue. También fue la punta de lanza de los movimientos de mujeres de toda Latinoamérica, ¿no? Y siempre a lo largo de los años me ha inquietado muchísimo todo este discurso, cómo se ha ido repitiendo falsamente el discurso de que todo el feminismo mexicano es hegemónico, blanco, viene de Norteamérica, etc. Exacto. Incluso feministas que vienen de otros entornos, de los zulos y tal, repiten lo mismo en las redes sociales sobre todo. Y yo me río un poco a mis 63 años, digo, chica, estudia un poco la historia y revisa quiénes estaban en las calles, ¿no? Porque tú estás en la UNAM o en cualquiera de estas universidades, estudiaste tu maestría y tu doctorado y no te has enterado de que las mujeres que se ganaron las calles en este país, las que lograron salvar a los mineros, las que lograron crear el ecofeminismo en los 60s, no estaban en las universidades, no eran mujeres blancas, ¿no? Entonces yo tenía muchísimas ganas de volver a traerlas, que existieron, y traerlas a través de la ficción para poder hacer pues ahí como una novela de acción y de misterio y de reivindicación, ¿no? De todo, del amor, del placer, de la ternura, de la revolución. Lo que cuentas es maravilloso y coincido contigo, se necesitaba contar la historia desde otro ángulo, ¿no? Y llegaste a tu personaje, a Julieta, es una chica que comienza siendo pues todavía niña, con frases muy potentes como el inicio, como casi el final, que dice que terminó su infancia cuando supo que el Estado la podía matar, que la podía secuestrar, que le podía hacer daño, ¿no? ¿Cómo diseñaste tu personaje, Julieta? Quise ver guiños de tu historia, pero también como bien lo apuntaste, hay muchas herramientas de ficción, de no ficción también metidas en el tejido narrativo. ¿Cómo llegaste a la voz de Julieta? Que además abordas otros temas de otros libros, ya llegaremos a eso. Claro, a ver, yo creo que contrario a todos mis demás libros, incluso los cuentos infantiles que son ficción y que son ficción pedagógica, obviamente, vienen de una estructura literaria y periodística muy clara, ¿no? Primero hacía toda la estructura, creaba todos los personajes y a partir de eso contaba las historias. Y sucedió todo lo contrario, ¿no? Yo escribí otra novela, que fue por la que me pagó la editorial, la terminé y la tiré a la basura. No me digas. Pero completa, o sea, 450 páginas. Uf. La terminé, le puse punto final, todo, la revisé, la edité, la limpié, y de repente un día la volví a leer una noche y dije, esto es una porquería, y vámonos. O sea, físicamente, el impreso, digamos, lo quemé, porque soy una maniática de no tirar nada a la basura, y luego en la computadora lo borré por completo, ¿no? Los cuadernos sí se mantienen ahí, porque tú sabes que escribo todos mis libros a mano. Y en este caso fue muy distinto, porque en realidad yo ya sabía que la novela iba a suceder en ese contexto de esa década. Eso sí lo tenía claro, los 60s. Estaba súper ilusionada con la música, que es la que yo todavía escucho, ¿no? Y así era como, tiene que tener tiene que tener ahí su lista, ¿no? Musical y su playlist. Y de pronto un día me levanté por la mañana, saqué a mi perrita a pasear a la montaña, regresé, me tomé mi café, tal, me senté a escribir y lo primero que salió fue la primera frase de Julieta y el nombre de me llamo Julieta. Yo no sé dónde salió el nombre, la única Julieta que es mi amiga es Julieta Venegas, que no tiene nada que ver con una niña como esta, aunque sea una valiente. Y tuvo voz propia. Yo siempre que escuchaba a algún escritor o escritora que llegaba un personaje y se metía en él y le hablaba al oído, yo pensaba, ay, qué maravilla de ser eso, pero me parece que es un poco exagerado.
pues sí me sucedió con Julieta. El resto de los personajes no, eso sí, los creé como muy estratégicamente, hay mucho bordado literario detrás de eso, es muy esquemático como soy para el periodismo, entonces todos mis pizarrones estaban llenos de árboles genealógicos, quién era quién, cómo funcionaba, cómo hablaba, ¿no? Y ahí sí ya fui construyendo a todo el entorno que rodeaba a Julieta, pero Julieta, toda la novela Julieta habla sola, de verdad, es muy fuerte porque había momentos en los que yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana porque de repente me venía una imagen, toda la escena de la última escena de la tía Lucero, es Tremendo. absolutamente un sueño. Qué interesante. Quiero ver en la voz de Julieta también un espacio que aprovechaste para hablar del amor, de la sexualidad, de la iniciación, que has abordado claramente en otros trabajos, pero también veo un telón social y como un eje cultural, ¿no? O sea, la intelectualidad del momento, Avándaro. ¿Cómo fuiste haciendo estos capas, estos planos, para que no perdiera voz? Porque fuerza, quiero decir, porque está claramente la resistencia ante el gobierno priista, asesino y demás. Pero hay también un dejo de esperanza, de esta ebullición, de esta efervescencia sexual, muy sutil, y yo creo que lo tratas, la verdad, con cierta elegancia, pero también con las palabras así directas, ¿no? Sin tapujos. ¿Cómo hiciste para mantener la fuerza de Julieta, mantener el telón social y aparte en un fresco cultural? Porque es una pasarela de personajes de época increíble. Sí, ya me criticaron por las cosas que dice Julieta de Monsiváis, pero las dice el personaje, no las digo yo. ¿Qué le vamos a hacer? Es ficción. Bueno, sí, para mí es muy importante construir personajes que sean de carne y hueso y que tienen todos esta diversidad, ¿no? Como emocional y estas diferentes tonalidades con respecto a sus emociones, a sus sensaciones, a sentimientos, y cómo se encuentran dentro de su propio cuerpo, ¿no? Como el personaje de la tía Lucero, que para mí es como la gran protagonista, ¿no? Cómo se colocaba en su propio cuerpo y luego vas descubriendo a lo largo de la historia de dónde viene ese colocarse en ese cuerpo de la tía Lucero, ¿no? Y todo lo que le sucede a ella y de dónde saca esa fuerza y esa rabia y ese miedo, ¿no? Que la habita constantemente para ser fuerte, ¿no? Entonces, una de las cosas que eran muy importantes para mí era explorar estas diferentes tonalidades del amor, cómo caminamos sobre el amor y el amor nos habita de maneras distintas y eso es lo que va creando nuestro lenguaje, ¿no? El amor libre, el sobre amor, todo, ¿no? Claro, porque el amor libre y ese amor que se vivía en esa época, ¿no? En los 60s. Me da muchísima risa con mis estudiantes jovencitas que, sobre todo en España, que son súper woke y de repente creen que lo han inventado de todo y el pues... poliamor, ¿no? Mi vida, si tú supieras, ¿no? A mí cada vez que alguien me dice, es que ustedes y me empiezan a hacer una retahíla de descripciones de quién creen que soy yo, y yo me quedo callada y digo, yo no me etiqueto, yo vengo de los 70s, ¿no? Nosotras nos etiquetamos. Entonces, sí, para mí era muy importante poder lograr mostrar esa Julieta, que ella descubre el placer y el deseo sexual a través de su propio cuerpo primero, no del cuerpo del otro, ¿no? Y a partir de apropiarse de este cuerpo, de esta carne de adolescente, que es lo que nos sucede a todas y todos, lo que pasa es que es muy difícil hablar de eso, porque siempre la sexualidad adolescente está atravesada en la narrativa, sobre todo en la literatura mundial, ¿no? Ha sido atravesada por la mirada de los adultos y particularmente por la mirada masculina de los adultos, ¿no? O la sexualidad es castigada o la sexualidad es exaltada a través de la mirada adulta, que desea al objeto adolescente. Y en este caso yo quería que fuesen las y los adolescentes quienes expresaran esta sexualidad y este deseo de una manera más vital, más real, más transparente, con las palabras como las utilizábamos, ¿no? De la manera más común, pero que estuviera llena de esta pasión que tiene una carga de inocencia y al mismo tiempo de descubrimiento. Sí, ¿por qué crees que se llegó a donde se llegó, a esas conclusiones, a esas premisas en los 60, 70,
sobre el amor libre y después como que la monogamia retomó el lugar principal y otra vez como que se asoma desde otro lado, ¿no? Si tú quieres, las nuevas versiones del amor contemporáneo. Pero ¿por qué si ya se había llegado ahí? ¿Por qué hubo una especie de retroceso y ahora una nueva ola que te lleva a donde te llevó en los 70s? ¿Por qué crees que ocurrió eso? Yo creo que a mí nunca me ha sucedido, entonces me cuesta un poco de trabajo relacionarme con lo que le sucede a ciertas personas con respecto de mi generación, con respecto a la sexualidad, el amor, el deseo y su manera de relacionarse afectivamente con las parejas, con la pareja o con las parejas, e incluso si son heterosexuales, heteroflexibles o no lo son. Y creo que tiene que ver con cómo el pudor católico empieza a jugar un rol muy importante con las personas en la medida en la que empiezan a tener hijos e hijas, ¿no? Porque entran todos los miedos y entra en juego también el machismo introyectado, la misoginia, el pensar es que no, tenemos que pensar en las niñas como seres asexuados, a pesar de que ellas y ellos sabían que cuando eran niños y niñas en los 60s y 70s eran seres sexuados, somos seres sexuados. La cosa es desde dónde tú miras la sexualidad, ¿no? Y quién la utiliza, quién abreva de ella, ¿no? Sí. Y creo que hay algo en toda esta generación de los 60s y 70s que se volvió más conservadora con respecto a la sexualidad en un momento determinado y se metió en los cánones tradicionales. Y hay otra corriente, digamos, que decidimos no entrar en ello, ¿no? Y que hemos vivido toda nuestra vida en una especie de resistencia amorosa en la que nuestro deseo no está controlado por lo de afuera, sino por lo de adentro, ¿no? Y ese es mi caso. Y yo quería mostrar esto también, porque creo que hay todavía muchísima gente que creció en los 60s y 70s, que ahora son mucho mayores y que siguen teniendo relaciones sexoafectivas increíblemente libres, ¿no? Qué bien, querida. Para ir cerrando, hay una nota con la que cierras el libro, una nota final, que me encanta que la hayas incluido porque, bueno, das también otro enfoque que alimenta mucho la narrativa. Y no sabía que Herta Müller era tu amiga. O sea, yo soy súper fan de Herta Müller. Casi me desmayo cuando veo eso. La correté en una fila ahí por un autógrafo. Y que ella te dijo que a veces la realidad es tan dura, como este episodio nacional que vivimos, que necesitas de la ficción, ¿no? Que la realidad supera tanto que necesitas las herramientas de la imaginación, de la ficción, para saber qué hacer con los recuerdos y cómo los calibras. Te pregunto si al término de tu escritura lo lograste, o qué hiciste con la memoria de ese armado. Sí, yo creo que sí. Y esa frase de Herta tuvo mucho que ver con que hablábamos y me decía, ¿por qué no? ¿Cuándo vas a volver a la poesía? Fue su primera pregunta. Wow. Y le dije, no lo sé, todavía estoy demasiado deprimida en el exilio. Y después la segunda pregunta fue, ¿y no has pensado escribir ficción? Y yo le conté que tenía en la cabeza, ¿no? Como una novela, pero me daba mucho miedo, me daba mucha angustia, ¿no? No tengo miedo a las mafias, me da miedo escribir una novela. Y ella me respondió eso y lo anoté y después dije, me voy a atrever porque tiene toda la razón, ¿no? Volví a leer Hambre y Seda y dije, tiene razón, tengo que hacer esto. Qué bueno que te animaste. Ya por último, ahora sí, ¿qué lectores te gustaría que encontrara tu libro? Mira, creo que es un libro para gente joven, que no importa qué edad tenga, pero gente que todavía tiene ganas de vivir la revolución desde la ternura y no desde la rabia y el odio. Y si ese es mi lector o lectora, pues para ellas y ellos es. Ay, qué maravilla. Querida, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio. Gracias. Y que sea grata tu estancia aquí. Eso espero, gracias. Ya escucharon, amigos, Un halcón bajo mi ventana por Lidia Cacho, publicada por Lumen, una opción fascinante de lectura para este fin de semana. Hasta pronto.